Aún aprendo. Así tituló Francisco de Goya uno de sus últimos dibujos. Y podríamos decir que no hablaba de progreso ni de esperanza, sino de resistencia, ironía o desafío vital. En las cartas de sus últimos años encontramos un Goya cansado, enfermo, aislado, pero también obstinadamente lúcido, plenamente consciente de que lo que ve a su alrededor ya no encaja con la idea que él tenía del mundo. Esa visión fue el punto de partida de las conocidas como pinturas negras. Goya, que había perdido el oído, vivió de cerca la guerra de independencia contra la invasión francesa, asistió al fracaso de las ideas ilustradas y comprobó cómo el poder, una vez más, se imponía por la fuerza. Pintar dejó de ser un oficio para convertirse en una necesidad, no para explicar ni para convencer a nadie, sino para fijar en las paredes de su casa aquello que ya no podía ni sabía explicar. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. A lo largo de su vida, Francisco de Goya produjo más de 600 pinturas, más de 300 grabados y cerca de 1 millar de dibujos conservados, casi nada. Y dentro de ese volumen inmenso, las pinturas negras ocupan un lugar mínimo en número, pero inmenso en peso simbólico. Fueron apenas 14 y Goya las pintó directamente sobre las paredes de su casa, la llamada Quinta del Sordo, cerca de la orilla del madrileño río Manzanares. Y es realmente paradójico que un artista tan prolífico, tan integrado durante décadas en los circuitos oficiales del arte, haya pasado a la historia popular en parte por una serie íntima, oscura y privada realizada al final de su vida. Pero claro, para entender cómo se llega hasta ahí, debemos remontarnos algunos años atrás. Atrás en el tiempo y a un lugar en concreto, al año 1746 y a Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza. Aquí nació Goya en el seno de una familia estrechamente vinculada al trabajo artesanal. De hecho, su padre era dorador, un oficio que exigía precisión, paciencia y conocimiento de materiales. Goya se formó en Zaragoza, en concreto en el taller de José Luzán. Allí adquirió una base académica sólida, centrada en el dibujo y la copia de modelos. Paralelamente intentó ingresar hasta en 2 ocasiones en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, pero fracasó. Es más, los documentos conservados muestran evaluaciones frías e incluso despectivas de quienes tenían que aceptar su entrada como alumno. Esto supone para la mayoría de mortales un punto y final, pero no para Goya, que decidió salir de España y viajar hasta Italia. Allí estudió pintura clásica, arquitectura, frescos y composición. Incluso participó en un concurso académico en Parma en el que obtuvo un reconocimiento modesto, pero significativo para alguien sin un nombre. Cuando regresó, lo hizo con más oficio, más seguridad y el objetivo claro de abrirse camino en Madrid. Empezó trabajando en cartones para tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, destinados a las estancias reales. Un encargo aparentemente menor que, sin embargo, le permitió observar de cerca la vida cotidiana, los gestos populares e incluso las desigualdades sociales. A finales del siglo XVIII su carrera estaba consolidada. Logró obtener encargos religiosos, retratos y finalmente el puesto de pintor de cámara. Pero en 1793, en pleno momento de estabilidad profesional, Goya cayó gravemente enfermo. Los síntomas como mareos, vértigos, parálisis parcial, alteraciones visuales y auditivas están bien documentados en su correspondencia y en testimonios de la época. Sobrevivió, sí, pero le quedaron secuelas. La consecuencia más devastadora fue una grave sordera que le acompañó hasta el final de su vida. En sus obras comenzaron a aparecer temas más sombríos, escenas inquietantes, figuras grotescas. Empezó a interesarse menos por la representación fiel y más por lo que se oculta bajo la superficie. De hecho, en una carta reconoció que el silencio absoluto le había cambiado la cabeza y la forma de relacionarse con los demás. Incluso afectó a su forma de pintar. Este giro se percibía con claridad en sus series de grabados, especialmente en Los Caprichos, en los que la crítica social se volvió más ácida y directa. Y así llegamos al momento en el que Francisco de Goya se instaló en la llamada Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid. En su vida había atravesado todas las desventuras posibles, como la enfermedad, la sordera, la guerra, la persecución política y una vejez marcada por la desconfianza. Y aunque pueda parecer lo contrario, la casa no recibió su nombre por él, sino por el anterior propietario, que también era sordo. Goya compró la finca en 1819, con 73 años, en un momento en el que buscó alejarse del centro urbano y, sobre todo, del clima político tras el regreso de Fernando VII. Allí vivió con Leocadia Valls y sus hijos
en una convivencia discreta y alejada del foco público. Ese aislamiento no significó inactividad, al contrario. Entre 1819 y 1823, en la Quinta del Sordo, Goya pintó directamente sobre las paredes. Eran escenas que no tenían destino, encargo ni público. El espacio y las habitaciones dejaron de ser solo lugares de paso para convertirse en escenarios de una obra radicalmente distinta a todo lo anterior. Nunca las tituló ni las fechó. Tampoco dejó explicación alguna, pero más tarde recibirían el nombre de pinturas negras. Estas obras se caracterizan por estar compuestas por una paleta de negros, ocres, tierras y grises sucios. Las pinceladas fueron rápidas, densas, en ocasiones casi violentas. Las figuras aparecieron deformadas, descentradas, envueltas en sombras extrañas. Las pinturas negras no compartieron un relato lineal, pero sí una serie de obsesiones recurrentes. La violencia apareció como un hecho constante, casi cotidiano. Otros temas dominantes fueron la vejez y el deterioro. Figuras encorvadas, rostros consumidos, miradas perdidas. La religión también apareció despojada de consuelo. Brujas, aquelarres, procesiones grotescas y rituales sin trascendencia ocuparon varias paredes. Y bueno, entre las imágenes más conocidas destacó, que seguro que te suena, Saturno devorando a su hijo. Goya representó al dios como un ser desquiciado, con los ojos desorbitados y el cuerpo inclinado sobre una víctima mutilada. En otro de los más famosos, Duelo a garrotazos, dos figuras se enfrentan enterradas hasta las rodillas, incapaces de huir. El combate no tuvo vencedor ni causa visible. Muchos historiadores vieron en esta imagen una síntesis brutal de la España del momento, aunque Goya no dejó indicación alguna al respecto. Un hecho interesante es que la obra estaba originalmente en la pared de su comedor, lo que refuerza la idea de la violencia cotidiana integrada en su vida diaria. O la romería de San Isidro, en la que transformó una celebración popular en una procesión oscura y desordenada. Los rostros aparecieron deformados, los gestos exagerados y el paisaje cerrado. También en Dos viejos comiendo sopa, la escena cotidiana se vuelve casi inquietante, con cuerpos casi espectrales y miradas vacías, un acto básico convertido en algo incómodo y perturbador. Estas obras no funcionaron como cuadros independientes, sino como fragmentos de un mismo estado mental. De hecho, cuando Francisco de Goya murió en Burdeos, en 1828, las pinturas negras seguían siendo, en esencia, un asunto doméstico. Permanecieron en la Quinta del Sordo como restos incómodos de una etapa final que nadie supo muy bien cómo leer. El cambio comenzó a mediados del siglo XIX, cuando la Quinta del Sordo de Goya fue adquirida por el banquero francés, el barón Émile d'Erlanger, que tomó la decisión de arrancar las pinturas de los muros bajo su patrocinio. El proceso fue dirigido por el pintor Salvador Martínez Cubells entre 1874 y 1878, y estuvo lejos de ser perfecto. En el traslado del yeso al lienzo se perdieron matices, se alteraron composiciones y algunas zonas quedaron dañadas de forma irreversible. Las pinturas fueron expuestas en la Exposición de París de 1878, en las que, paradójicamente, tuvieron escasa aceptación pública. Fue entonces cuando el banquero francés decidió donarlas en 1880 al Museo del Prado. Algunos críticos y académicos del momento, aunque no todos, las consideraron obras menores, producto de la decadencia física y mental de un artista anciano. No fue hasta finales del XIX y comienzos del siglo XX cuando empezaron a ser entendidas como algo único y distinto dentro de la producción de Goya. Si queremos ver las pinturas negras, podemos hacerlo afortunadamente en el Museo del Prado. Verlas en las salas dedicadas exclusivamente a ellas, recreando su disposición original, es algo sobrecogedor y asombroso. Permite entender su escala, su oscuridad real y la incomodidad que generan cuando el cuerpo del espectador entra en juego. No hay que olvidar que, durante esos mismos años, Goya siguió dibujando escenas ligeras, paseos, gestos cotidianos y personajes populares en sus cuadernos. No vivió permanentemente instalado en la oscuridad que pintó en las paredes de su casa. Es decir, que las pinturas negras no fueron el reflejo total de la vida de Francisco de Goya, sino un espacio concreto en el que volcó lo que no encontraba sitio en ningún otro lugar, un territorio propio, sin espectadores ni encargos. La pintura dejó allí de cumplir una función social y pasó a ser simplemente su forma de estar en el mundo. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.